Tener en esta oportunidad la presentación de Sofía Allard, quien es doctora en Historia del Arte del University College London, Master of Art en Goldsmiths College en la Universidad de Londres también, y licenciada en Historia del Arte y Literatura Inglesa en la Universidad de York en Inglaterra. Sophie es además coeditora y coautora del libro Sabotage Art, Politics and Iconoclasm in Contemporary Latin American Art, también por Tauris, Bloomsbury Press en el año 2016. En sus trabajos más recientes destacan su contribución al libro Cuerpo y Visualidad, Archivo Carmen Bichat, de Ediciones Metales Pesados del 2019, y el dossier sobre la obra Winkle de Liana Porter, publicado por el Museo de la Tate Modern en Inglaterra el año 2018. De próxima publicación se encuentran los trabajos A Water of 100 Years, Towards to Ecofeminism in Reconsideration of Water in Recent Art Chile, para el volumen de Liquid Ecologies in the Art por Rulich en el 2020, y su artículo Epidermal Cartographies, Skin of Map in Chilean Art, 1979-1994, que está en prensa para el próximo número de Oxford Art Journal en el año 2019. Actualmente Sophie es profesora asistente de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde desarrolla su proyecto Fondesit sobre maternidad y materialidad en el arte chileno. Sophie en esta oportunidad nos viene a presentar su ponencia Mater Chilensis, hacia una relectura de lo maternal en el arte chileno, y es principalmente una apreciación crítica de lo maternal en el arte chileno en las últimas décadas. Si bien constituye un eje de investigación por parte de varios artistas feministas, tanto internacional como localmente, el asunto de la maternidad es generalmente asociado a visiones esencialistas, quizás algo sentimentalistas de la producción artística. A través de este seminario se propone pensar lo maternal como una plataforma crítica de desestabilización al momento de examinar obras de relectura historiográfica y en algunas obras claves también de la escena de avanzada, a través del filtro de la maternidad. Permite repensar las lecturas excesivamente bélicas de la escena como vanguardia. En un segundo momento también Sophie analizará la producción de una generación más reciente de artistas cuyas obras desafían y problematizan las concepciones conservadoras de la maternidad, reformulándola como una importante herramienta para los feminismos actuales. Es importante también señalar que ya ustedes recibieron también los dos textos de estudio previos y van a ser un poco, había uno en inglés sí, pero vamos a tratar de ir durante esta sesión tratando de ir problematizando y profundizando aquellas lecturas para también ir amplificando todas las dudas que ustedes puedan tener. Como saben, esta dinámica es de seminario, es decir, no es un congreso, no una ponencia, por lo tanto es de conversación activa, también dinámica, y la idea justamente es que esto pueda quedar también en un registro que pueda servir a otras y otros investigadores. Eso. Sofía, muchas gracias por venir. Gracias Sebastián, gracias al SEDA por invitarme hoy día, gracias a ustedes por venir. Bueno, como les comentaba Sebastián, les enviamos dos textos a leer y estudiar cuidadosamente, que constituyen básicamente los dos ejes de la investigación que estoy desarrollando ahora gracias a un fondo de investigación postdoctoral de Fondesit, y cuyo título es bastante similar a lo que estoy presentando hoy día: Mater Chilensis, materialidad y estéticas maternales en el arte contemporáneo chileno, ¿no? Con un marco histórico que va de los 70 hasta ahora. Y antes de entrar en los textos y en las obras que propongo estudiar hoy día, quería como darle algunas como nociones, apuntes en relación a esta idea de estética maternal, ¿no? De dónde viene, cuál es tal vez la historia de esta noción teórica, y la relación entre maternidad y materialidad. ¿Qué quiero decir con eso? Primero, la idea de estética maternal se puede entender de distintas maneras, ¿no? En relación a la producción artística, es una noción que considera motivos vinculados con el cuerpo maternal, el cuerpo gestacional,
pero no solo. Y eso insisto porque mi mirada y la mirada de este grupo de estudios sobre estéticas maternales no es esencialista. Estamos hablando de una postura de roles maternales, sin embargo pueden englobar más que mujeres y que mujeres en edad de procrear o de tener hijos, ¿no es cierto? Y es por eso que a partir de esta idea de estética maternal pensamos también en una actitud ética y estética que repiensa el gesto creativo, ¿no? Y va a englobar distintas concepciones de la producción artística que van a tratar de desestabilizar la idea de la producción artística a través de una épica del artista individualista, que trabaja sin interrupción en su taller, sin interrupción ninguna, ¿no es cierto?, para abrir esta mirada a visiones más colectivas, colaborativas, que van a incluir incluso nociones que tienen que ver con la empatía, con la compasión, entre otros. Lo dejo aquí, pero es como de manera muy breve, muy sucinta, lo que entendimos por como estética maternal. ¿Cuál es la relación que propongo entre lo maternal y lo material? Parte de esta misma idea de la estética maternal para pensar la manera en la cual las cosas son hechas, de qué materialidad está hecha, cuál es la historia de esta materialidad, y de nuevo como reencarnar la producción artística. Hay dentro de esta historia de lo que llamamos como el maternal turn, ¿no es cierto?, como el nuevo interés por la maternalidad. Estamos como al cruce también de nuevas lecturas feministas que van a incluir nuevos materialismos, es decir, pensar la materia como un protagonista, un agente activo en la producción artística. Bien, entonces en mi investigación pienso esta cuestión de lo maternal como iconografía, como una serie de temas, pero también como una herramienta de relectura historiográfica. Y eso es como el eje que adoptó en relación a mi análisis de las dos obras del CADA, en el segundo texto que les enviamos, que era el texto en inglés, sobre el cual me voy a detener un poquito más justamente para como darle más inteligibilidad si falta, pero que tiene que ver con pensar esas dos acciones del CADA, repensar la escena de avanzada en Chile, más allá de la lectura que le está generalmente atribuida, que es una lectura de una vanguardia épica, heroica, rupturista, y tratar de ver cómo podremos activar otras maneras de pensar, ¿no?, este ejercicio, esta escena, movilizando nociones que vienen de la estética maternal para poder pensar esos ejercicios de una manera distinta, ¿no es cierto? Pero bueno, voy a volver a eso. Era solamente para como otorgar este marco teórico en relación a esta idea de la estética maternal como la voy a presentar hoy día. Quería como entregar una breve contextualización histórica, además, en relación a algunos escritos claves, ¿no?, que tienen que ver con reflexiones sobre lo maternal en Chile. El primero es un texto de 1872 por Martina Barros Borgoño, y que es la traducción, pero una traducción editada crítica de un texto de John Stuart Mill. El texto de John Stuart Mill en inglés se llama The Subjection of Woman, y la traducción que otorgó Barros Borgoño tiene un título aún más llamativo, lo llama La esclavitud de la mujer. Y en este texto, y del prólogo que lo acompaña, Barros Borgoño ofrece, ¿no?, desde una postura intelectual de mujer de cierta clase, pero ofrece una relectura crítica de esos predeterminismos vinculados con el género femenino y la suerte de las mujeres
en particular lo que tiene que ver con la procreación, ¿no? Y toma la idea de desresponsabilizar al hombre de su tendencia en pensar que uno debe apoyar a las mujeres a tener hijos y a criar. Y Borgoño, con un tono bastante irónico, los invita a liberarse, ¿no?, de esas expectativas, y piensa la maternidad como un rol profesional, ¿no?, que está efectivamente hecha para algunas mujeres, pero no para todas, ¿no? O sea, como es uno de los primeros textos que invitan a pensar realmente como críticamente, ¿no?, esta cuestión de la suerte de las mujeres vinculadas con el peso de la crianza. Otro texto que me imagino conocen todos, ¿no?, es el texto de Sonia Montesino, Madres y Guachos, que sitúa además esta cuestión de la centralidad de la maternidad en la cultura latinoamericana en relación al catolicismo, a la conquista, y a esta como dupla muy particular, sobre todo ella lo adapta a Chile, de la madre y del guacho, es decir, de la ausencia de un padre que sería como el conquistador español, que está efectivamente ausente. Y lo que problematiza Sonia Montesino en este texto tiene que ver con el culto marianista, ¿no? Es decir, una sacralización de la madre, pero una sacralización que viene también a un cierto precio, ¿no?, que es el precio también de la abnegación, del autosacrificio, pero que permite otorgar una narrativa nacional, ¿no? Incluye una cita que de hecho no se ve muy bien, perdón, pero que tiene que ver con esta crítica del marianismo que nos ofrece Montesino, ¿no? Dice: el marianismo sería un elemento central para el encubrimiento de nuestros orígenes históricos al proponer un génesis trascendente, un nacimiento colectivo desde el vientre de la diosa madre, ¿no? Es decir, somos todos guachos, de cierta manera. Otro texto y otro momento clave en relación a esta narrativa de la maternidad en Chile tendría que ver con el fin del gobierno de Allende, ¿no?, con la emergencia de esta asociación del poder femenino, una asociación de derecha, ¿no?, que fue como al origen de los primeros cacerolazos en Santiago, en Chile, y que fueron estudiados en un texto bastante interesante de Margaret Auer que se llama La mujer de derecha, el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, ¿no?, y que muestra de qué manera como este primer movimiento de contestación por parte de mujeres de clase alta, ¿no?, generalmente amas de casas, contra la UP, fue también recuperado, instrumentalizado por la dictadura, por la reconsolidación, reformación de Sema Chile, y por como toda una retórica pública que tiene que ver con esta idea de dar a las madres este papel de ojo en lo doméstico, en la esfera doméstica, de control, ¿no?, de la crianza de los hijos, básicamente como generando una complicidad artificial entre el poder militar y las madres, ¿no?, las madres que consideran como roca espiritual, ¿no?, de este nuevo Chile, a través, por ejemplo, de campañas como que vienen como a reiterar lo que sería como la etiqueta de educación de los niños, ¿no es cierto? Y último como referente en relación a esta reflexión sobre la madre en Chile es un texto que todavía no tiene traducción en español. Es una pena porque es un texto bastante importante de Licia Fiolmata que se llama Queer Mother for the Nation. Un texto que examina la figura de Gabriela Mistral, la manera en la cual fue de nuevo como utilizada por el Estado. Fue utilizada como figura maternal, figura pedagógica, propedéutica, y al mismo tiempo un Estado que mantuvo una ambigüedad en relación a su género, en relación a sus preferencias sexuales,
porque de cierta manera entraba en una narrativa de una mujer universal, de una madre universal y desexualizada, ¿no es cierto? La traducción que incluye aquí es mía, así que está probablemente con errores en relación al español, pero la quise como mostrar porque como ilustra justamente como esta instrumentalización de Mistral, Mistral que oscila continuamente entre representar el cuerpo materno como uno de orden y servicio, por una parte, es decir, como efectivamente como dedicado a servir la nación, y uno de placer y creatividad. Sin embargo, esta parte del cuerpo materno como un cuerpo de placer y creatividad está siempre, nos dice Fiolmata, vinculado con la relación por sus hijos. Es decir, como el único placer que se puede derivar tiene que ver con el placer de la procreación, no de la procreación, de hecho, del parto y de la crianza. Bien. Ahora, como breve contextualización de estas reflexiones para entrar en los dos textos que les envié hoy día. El primero, que tiene entonces que ver con una propuesta de relectura de la avanzada a través de un filtro maternal, ¿no es cierto? Que llamé como maternal ghosts en inglés, pero no sé si es realmente como la palabra como adaptada, podemos decir como huellas maternales, ¿no? Ocupar como un filtro que puede ser a primera mirada tal vez artificial, ¿no? Pero que al mismo tiempo ayuda a detectar una presencia maternal, sobre todo a través de la materialidad de la leche, ¿no? Que es como el punto de estudio que ocupo aquí. Voy a pasar brevemente sobre las dos performances, ¿no? Son bastante conocidas, las conocen todos. Son principalmente conocidas a través de fotografías, así que si no han visto los vídeos les invito a consultarlos. Está en el sitio web del Instituto Hemisférico de NYU, ¿no? Otra conversación sobre la suerte de los archivos latinoamericanos. Pero bueno, ahí se pueden ver como los dos vídeos de Para no morir de hambre en el arte y de Inversión de escena. Resumen breve, Para no morir de hambre en el arte constituye la primera performance del CADA, ¿no? El 3 de octubre de 1979. Es una performance que se desempeña sobre distintos días y en distintos lugares. El primero consiste en la distribución en una población de la Comuna de la Granja de bolsas, cada bolsa conteniendo un medio litro de leche. Esta acción, además de esta distribución, incluye la publicación en dos revistas, en la revista Hoy y en la Tercera, de una página que el CADA quería inicialmente dejar totalmente blanca, pero ahí tuvieron como resistencia por parte del editor de la revista, que de hecho se llamaba Señor Blanco, parece, pero que no quería dejar esta página blanca, y entonces incluyeron un texto que invita justamente a dejar esta página completamente blanca, ¿no? Accediendo a todos los rincones de Chile, como la leche diaria a consumir. Imaginar cada rincón de Chile privado del consumo diario de leche como páginas blancas por llenar. Volveré sobre este texto en un segundo momento. La acción incluyó también la lectura frente al edificio de la CEPAL en Santiago de un texto llamado No es una aldea, en 5 idiomas, que corresponde a los 5 idiomas oficiales de la ONU. Otro momento de la acción tiene que ver con la recuperación de las bolsas vacías de leche que habían entregado en la población, y su repartición a artistas que tuvieron como misión de ornamentarlas, ¿no? De decorarlas. Y para terminar, al nivel de Santiago, una suerte de ritual que constituyó en como formar distintas capas de avanzamiento de esos distintos momentos de la acción,
30 litros de leche en la primera parte, en la parte inferior, una grabación del texto que fue leído, una copia de la revista Hoy y un texto inscrito sobre como esta caja de plástico. La acción para no morir de hambre en el arte tuvo dos como intervenciones externas. La primera por la artista Cecilia Vicuña en Bogotá, que consistió en como derramar un vaso de un líquido blanco parecido a la leche y la lectura de un texto que tenía que ver con la realidad de la leche en Colombia. Cecilia Vicuña se refirió a otro escándalo que tenía que ver con casos de leche tóxica, de leche que había sido cortado con agua sucia, y a la muerte de algunos niños en Colombia. Y no tengo imágenes para la otra, pero una intervención de Eugenio Tellez en Canadá, que consistió en tomar un vaso de leche y leer un texto frente al Congreso canadiense. Bien. La razón por la cual elegí esas dos obras tiene que ver justamente con esta materialidad de la leche, ¿no? Y voy a ofrecer considerar la leche como una suerte de guía para revisar las lecturas que son generalmente asociadas a esas intervenciones del CADA y a la escena de avanzada de manera más general. Como saben, el texto incluye una introducción de lo que fue la escena de avanzada, porque fue presentado frente a una audiencia internacional. Ustedes saben muy bien lo que es la avanzada, así que voy a saltar esta parte. Pero lo que quiero mantener esta idea de la tendencia, particularmente la tendencia actual, en interpretar la avanzada como una neovanguardia, ¿no? Una neovanguardia en el sentido que la entiende Bürger, y después de Bürger toda una categoría de escrituras que piensan, por ejemplo, como esas intervenciones como obras de arte que repiensan de manera radical la relación entre arte y vida, por ejemplo, que van a poner acento sobre una idea de fragmentación, de dislocación, de la elipsis, es decir, una estética de la ruptura, de la intervención. Esta lectura, esta interpretación del CADA, hay que decir que es una interpretación que fue hecha sobre todo desde afuera, ¿no? Entonces, aquí quiero dejar claro de nuevo que no estoy diciendo que fue la lectura hecha por Nelly Richard o por Márgenes e Instituciones, sino que es la recepción historiográfica actual, ¿no? de esta época de producción artística en Chile. Por otra parte, aunque CADA siempre ha tenido reticencias en ser considerado como parte activa de la escena de avanzada, tenemos que ver que en sus primeros textos, los textos fundacionales, van a activar una misma retórica de la vanguardia, hablando, por ejemplo, del arte como una forma corregida de la vida, ¿no? Entonces, de nuevo, esta idea de borrar la distinción entre praxis vital y praxis artística. ¿Cuál es mi contención en relación a eso? Bueno, como les decía, una de las maneras en la cual me acerco a esta idea de estética maternal tiene que ver con relecturas de los movimientos vanguardistas, neovanguardistas, para repensar lo disidente como algo necesariamente rupturista, ¿no? Y ver de qué manera podemos pensar la crítica de otra manera, de una manera que va a convocar otros tipos de afectos. Y en eso tomo como punto de partida, pero solamente como punto de partida, el texto de Willy Thayer, ¿no? Que conocen, que viene a criticar las lecturas que fueron hechas de la avanzada, sobre todo las lecturas de Nelly Richard. Y
lo que nos dice Willy Taller en este texto es que el golpe militar en sí mismo constituyó una acción vanguardista. De hecho, fue el paroxismo y la consumación del impulso iconoclasta de la vanguardia. Por lo tanto, le parece Nayo y le parece incluso como culpable otorgar un marco teórico que va a, de nuevo, reiterar una lectura violenta, militarista, rupturista en las artes. Conocen probablemente la respuesta que fue la de Nelly Richard en relación a eso, una respuesta que muestra de qué manera Taller aquí elige como algunos puntos, pero pasa por sobre como las lecturas mucho más sutiles que ella había hecho de la escena de avanzada, la manera en la cual había ya distinguido lo que entendía como escena de avanzada y las vanguardias europeas en particular, y la manera en la cual Taller de cierta manera hace lo mismo que lo que le está criticando a ella, es decir, como tomar algunos puntos para armar una nueva narrativa, ¿no? Que sería una narrativa en la cual ella es la mala y la avanzada es esta reiteración ciega del gesto militar inicial del golpe. En relación a eso hay una cita de Nelly Richard que resume eso de manera bastante clara, cuando dice: me parece primero que la enseña maximalista de la vanguardia, su guión universalizante a los que recurre Willy Taller, borra la coyunturalidad táctica de los desplazamientos y reinscripciones de significados que le dieron su valor situacional y posicional a la avanzada chilena. En el mismo texto, Richard, de hecho, reconoce que la urgencia, lo que llama la urgencia crítico-política de afiliar los cortes de la avanzada para darle mayor nitidez de perfiles, forzó el tono del libro a ser más afirmativo que interrogativo. Y de hecho invita a relecturas, a lo que llama la tarea aún pendiente de recuperar zonas eludidas de la época. En eso situó mi ejercicio de reinterpretación, ¿no? Es decir, sin entrar como en este como antagonismo excesivo que es lo de Taller y de la oposición de Richard, ver de qué manera podemos pensar la avanzada de otra manera y particularmente el peso crítico de la avanzada. Y eso lo hago entonces en relación a esas dos obras de Telcada, para no morir en el arte y la inversión de escena, que no presenté pero que conocen también, que consistió en convencer los dueños de la compañía Soprole en prestar al colectivo 8 camiones que fueron como recorriendo una gran parte de la ciudad desde como los lugares corporativos de la compañía hasta el Museo de Bellas Artes, en una línea casi continua durante todo el trayecto. Su estacionamiento frente al museo, su como ocultamiento visual del museo y un gesto de ocultamiento que fue como doblado por subir como este gran lienzo blanco frente a la entrada del museo. Y la manera en la cual este como recorrido de los camiones fue transmitido por un televisor en uno de los camiones. Bien. Ahora, bueno, primero podríamos como dar cierta justicia a la interpretación de Taller en relación a la vanguardia y su aplicación
al contexto de las dos como performances del CADA. En el vídeo, sobre todo de la performance, se nota que a pesar de la colaboración que se hizo entre CADA y distintos como artistas y activistas locales de la granja, la interrupción de la cotidianidad que se hace a través de esta distribución de leche genera también como un cierto miedo por parte de los habitantes, de los residentes. Entonces no es un ambiente de felicidad o de como gran apertura comunal que podemos ver en un primer momento en este vídeo. Además, como hay un contraste entre como el ambiente principalmente femenino, ¿no?, de las residentes, ¿no?, de la población, y en el vídeo por lo menos la dominación masculina de los que entregan esta leche, y que parecen de cierta manera un poco fuera de contexto, ¿no? Por otra parte, en el vídeo se puede escuchar direcciones que son dadas por distintos como protagonistas del CADA a la persona que graba el vídeo, instrucciones que de nuevo como insisten un poco en el carácter artificial de esta performance, y que se ve también como reforzado por la presencia de varios niños que vienen a preguntarles si están grabando una película. Entonces, como de cierta manera como un contraste entre lo que ofrece CADA inicialmente en su texto, en su manifiesto, y lo que se está realmente viviendo. No podemos ver aquí un momento de gran comunión entre el pueblo y los artistas. De la misma manera, en inversión de escena, el desfile de camiones a través de la ciudad tiene como también, o sigue una estrategia del shock visual que comparte un poquito con como el desfile militar o otras como formas de interrumpir lo cotidiano de manera no necesariamente pacífica. De hecho, Zurita, que fue uno de los inspiradores de eso, había pensado en una imagen que era un desfile de camiones como si fuesen estanques, estanque militar. Algo que podemos vincular con una acción posterior del CADA, que es el bombardeo de Sudamérica. Bueno, entonces, ¿de qué manera propongo otra lectura? Como les comentaba, lo hago en relación a la materialidad de la leche, ¿no? La leche como elemento líquido, orgánico, que moviliza a través de sus propiedades materiales y temáticas otras lecturas, ¿no? Otras lecturas que van a poner el acento sobre justamente como el reencuentro social, ¿no?, y una manera de repensar la comunicación o el intercambio dentro de esas dos acciones. Bueno, primero, como saben, la leche es un referente a la promesa del candidato Salvador Allende, que había prometido dar a cada familia modesta 1/2 litro de leche por día. Y de cierta manera esta idea muestra como CADA aquí, más que vanguardia, parecería como tratar de volver a una promesa que tendría más bien que ver con el activismo artístico, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, la leche, como se ve presentada en el texto que acompaña la publicación en la revista Hoy, ¿no?, la idea de imaginar la página blanca, de imaginar cada rincón de Chile privado del consumo diario de leche como páginas blancas para llenar, hace una asociación entre la leche y las palabras, la leche y la libertad de pensar, la libertad de hablar, y de hecho como activa esta idea de la leche como una forma de comunicación preverbal que tiene un referente particularmente maternal, la leche como primera como
fuente de nutrición del niño, pero también como primera fuente de intercambio entre la madre y su niño. Esta idea de la leche como forma de comunicación es una idea que resuena con la idea de Rodrigo Cánovas, que habla de afasia para como caracterizar el ambiente intelectual chileno durante la dictadura, es decir, como un momento en el cual no existe comunicación. Si bien hay ruidos, si bien hay palabras, no hacen sentido, ¿no? Lo que falta en cierta manera como es el contenido, la materialidad de las palabras. En este sentido podríamos entonces pensar en la leche en cada como un primer como intento de volver a este imaginario preverbal y una forma como encarnada de comunicación y de redistribución del lenguaje. De hecho, como la gráfica en la cual está escrita en cada bolsa, un medio litro de leche, tiene también un referente, una estética como pedagógica que podría venir a como apoyar esta lectura. Por otra parte, podemos ver en otros momentos de la performance instancias de comunicación real entre los residentes y los artistas, que como permite como moderar esta primera idea de una intervención poco bienvenida en la población. A ver, antes de llegar a quería como problematizar esta idea de la leche en relación entonces a este pensamiento maternal. Existe un libro de una filósofa que se llama Sarah Radek, que escribió un libro bastante influente que se llama Maternal Thinking, o el pensar maternal, y cuyo subtítulo es Hacia una ética de la paz. Y Radek explica cómo el pensamiento maternal tiene que ver con una práctica de inclusión política, de inclusión económica, y un activismo que va justamente a pasar por lo asociativo, por lo colaborativo, por lo que llama como el grassroots activism, es decir, como el activismo de terreno desde el inicio. Y de cierta manera podríamos ver la acción del CADA como perteneciente o como vinculándose con algunas de esas ideas. Y como activismo, entonces, como sin como tener miedo de como repensar esta palabra más allá del peso crítico que le asoció una cierta lectura vanguardista. Por otra parte, quería como detenerme en este proceso de circularidad creativa que se moviliza en la acción del CADA, que consistió entonces como en tomar las bolsas vacías de leche, ofrecerlas a artistas para intervenciones, y por lo menos era como el plan inicial, era de devolver esas obras a los residentes de la población, algo que no se pudo hacer por razones de seguridad, ¿no? Pero la idea era efectivamente como armar un círculo, ¿no? de creación en relación a esas obras. Y aquí me gustaría pensar en este círculo en relación a una noción que desarrolla una filósofa que se llama Rosalind DeProse, y que es lo de la generosidad corporal. Rosalind DeProse habla o repiensa la idea del regalo, la idea de otorgar algo, de entregar algo, y habla de la generosidad como una apertura al otro, pero que es una apertura que no pide reciprocidad, ¿no? Entonces, como una reflexión crítica sobre varios escritos de la antropología en relación al regalo. Y habla de la generosidad como algo que justamente como activa una circularidad, un intercambio que
que permite de nuevo como regenerar vínculos. Habla de la generosidad como una disposición, ¿no? Una disposición en la cual uno se abre al otro sin sacrificarse al otro, que es algo también que podemos vincular a esta reflexión sobre lo maternal, ¿no? Como una postura de intersubjetividad, que no tiene que ser una postura de abnegación tampoco. Entonces, podemos ver en esos distintos momentos de la acción del CADA como pequeños esfuerzos para otorgar, para entregar como estrategias de resistencia, de repensar, una pedagogía de la resistencia, una pedagogía de la creatividad, que viene también a borrar la frontera entre el artista creativo y el público que viene a recibir de manera crítica, de manera pasiva, esas como intervenciones. Y lo podemos ver en relación a otra performance del CADA, otra como momento importante del CADA, que es el famoso No Más, que fue pensado como una estrategia o herramientas de resistencia dada al pueblo, y que para el CADA, para Zurita en particular, llegó a su compleción total cuando se olvidó quién era el autor inicial de esta obra, y fue totalmente recuperado por los movimientos pro democracia en el país. Bien, en conclusión de esta primera parte, podemos decir que la leche, o por lo menos lo que yo ofrecí, la leche ofrece una primera como puerta de entrada para repensar algunas acciones claves de la avanzada chilena y de la historia del arte chileno reciente, que permiten justamente como repensar una cierta historia, ¿no? Una cierta manera de escribir la historia, una cierta manera de entender las cosas, que tendría que decir, por ejemplo, que la avanzada fue una vanguardia, ¿no? Y no caer en este como exceso de decir que fue una escena o fue una vanguardia rupturista, ¿no? Es decir, evitar de caer como en un marco de reflexión ya establecido. Y en este sentido, de hecho, yo creo que podremos pensar en la escena de avanzada como perteneciente a otra historia de la vanguardia, que sería la historia que fue desarrollada por voces feministas como Hélène Cixous, por ejemplo, o como Susan Rubin Sullivan, que piensa justamente como la vanguardia a través del juego, a través de la subversión colectiva, y así espero salir de esta aporia restrictiva en relación a este punto. Bien, sigo y volvemos después si tienen preguntas. Entonces, como les comentaba, es el primer como eje de reflexión de mi investigación. No estoy estudiando solamente el CADA, estoy examinando también la simbólica de la sangre en la performance Zona de Dolor de Emile Titz, y voy también a pensar como una suerte de maternidad queer en las colaboraciones entre Carlos Lepes y Nemi Richard. Entonces son como distintos como polos que estoy desarrollando en relación a este primer eje de trabajo de mi investigación. El segundo está vinculado con el segundo texto que les envié, ¿no? Y que podremos calificar de lectura más iconográfica, temática de la maternidad, con un enfoque sobre una exposición que tuvo lugar en Chile hace algunos años, el famoso New Maternalisms.
antes de llegar a esta exposición, quería de nuevo como entregar una pequeña como contextualización de esta como readopción de temas vinculados con lo maternal en la producción artística, no solamente chilena, ¿no? Y su relación con una reflexión desde la historia del arte de cómo pensar lo maternal y vincularlo con el feminismo. Como lo explicaba como en la introducción, hay un texto importante de Lucy Lippert, ¿no? Que salió en la revista Art in America en el 76, y que es un texto que celebra los avances feministas en el arte corporal, en particular en el body art en los Estados Unidos, y sin embargo como el reconocimiento por parte de Lippert de un riesgo potencial de ver artistas mujeres que quieren hacer las cosas como los hombres, básicamente. Es lo que sugiere, y que no van a incluir en sus prácticas experiencias que les toca personalmente, como la procreación, ¿no? Y eso la lleva a preguntarse si la procreación no sería efectivamente el próximo tabú a enfrentar. ¿A qué se refiere Lippert aquí? Tenemos que ver que está escribiendo una época en la cual en California teníamos artistas como Judy Chicago, que estaba trabajando sobre su proyecto de Woman House, y la crítica que estaba recibiendo también de realizar un arte esencialista, ¿no? Volver al poder universal del cuerpo maternal. Para varias críticas feministas, Bell Hooks entre otras, no servía la causa feminista. Y Lippert, como empezando de eso, invita entonces a pensar, ¿no? Y trabajar a partir del corporal de otra manera. No es casual que algunos años, o más o menos al mismo tiempo que la publicación del texto de Lippert, podemos ver efectivamente en Inglaterra, en los Estados Unidos, artistas que van a tomar muy en serio esta cuestión y van a presentar trabajos que piensan la maternidad y las experiencias maternales de otra manera. El primero es el famoso Postpartum Document de Mary Kelly, en el cual Kelly adopta un marco interpretativo que proviene del psicoanálisis, de la teoría lacaniana en particular, para tratar de entender los procesos de individuación y la relación de intersubjetividad entre su hijo y ella. Y una de las obras más como conocidas de esta serie es esta como réplica de La Piedra de Rosetta, en el cual podemos ver 3 niveles de escritura. El primero, que serían como los primeros atentos por parte de su hijo de escribir su nombre. El segundo nivel, que es como una suerte de tono más testimonial, ¿no? En el cual Kelly explica su vida diaria, lo que siente, ¿no? Y en un tercer momento, voy a hacer uso de tu maravillosa herramienta. En la tercera, un intento de analizar a través justamente de las herramientas dadas por la teoría lacaniana lo que está pasando en esta pareja, en esta relación. Hay en Kelly, en la producción del documento postpartum, de nuevo como una cierta ambivalencia entre presentar un tema muy personal, muy íntimo, y al mismo tiempo como un cierto miedo de no querer ser tomada, o de no poder ser tomada en serio, y por lo tanto tal vez como el recurso a una teoría tan árida, tan seca, ¿no es cierto? Y este es un miedo que otra artista norteamericana pero radicada en Inglaterra, Susan Hiller, entiende y quiere liberarse de eso.
Entonces Hiller, ella produce como esta serie que se llama 10 meses, y que es bueno, es una documentación, un día a día de su panza, de su estómago como creciente a través del embarazo, acompañado por extractos tomados de su diario íntimo durante esta época, pero también de una reflexión muy crítica justamente de las teorías psicoanalíticas en particular, que Hiller asocia a voces masculinas, sin mucho conocimiento sobre lo que está efectivamente pasando durante el embarazo. Y entonces una crítica que se encuentra atravesada por su propia experiencia cotidiana. Y un tercer como referente importante de esta época sería el trabajo desarrollado por Mirle Laderman-Lukeles, de una serie que llama Maintenance Art, o arte de mantenimiento, en el cual Laderman-Lukeles como interviene en instituciones culturales y artísticas, en museos, y hace básicamente un inmenso aseo, de una manera que ofrece visibilizar el trabajo precario, el trabajo precario de las personas que hacen el aseo, que trabajan de noche, entonces que son como en las sombras del funcionamiento de una institución cultural, y al mismo tiempo la marginalización de las artistas madres. Esas obras están acompañadas de un texto que es un manifiesto, y que empieza justamente con esta idea de las distintas identidades que tiene Laderman-Lukeles. Empieza diciendo: soy artista, soy mujer, soy casada, soy esposa y soy madre, en un orden aleatorio. Sí, ¿no? Y sigue a través de como un tono que está cada vez más como enojado, explicando la manera en la cual todo es trabajo y en un nivel absolutamente como horizontal, y no deberían existir como diferencias calitativas entre el respeto que se da a la parte artística o a la parte de como mantenimiento, crianza, entre otros. Y esos trabajos entonces como entran en una reivindicación de lo que sería como el valor de lo maternal en la producción artística. Y a un nivel chileno, tomé 2 ejemplos, podemos pensar en otros, pero podemos ver como el trabajo de Roser Bru también problematiza como la postura maternal, de una manera que a mi juicio no ha sido totalmente como digerido en Chile. Es una práctica pictórica y artística que sigue siendo asociada a una visión muy sentimentalistas, muy benignas, podemos decir, de lo maternal, y que no entra en más consideración crítica de la manera en la cual existe, por ejemplo, como en la repetición que tiene de como esos cuerpos en gestación, pero de una gestación que se ve negada, por ejemplo, en el caso de su retrato de Mariana, o de una gestación imaginaria, en el caso de Frida Kahlo, que está totalmente vinculado con el acto creativo, o más recientemente una obra que de hecho fue incluida en la exposición Mujeres Radicales, de Andrea Yunta y Cecilia Fajardo Gil, el video Popsicle de Gloria Camiroaga, en la cual la artista graba a sus 2 hijas lavando un helado, con como un zoom muy cercano sobre sus bocas, y al fin del cual podemos ver que están incluidos como pequeños soldados de plástico en los helados. Entonces existen esos referentes, y es dentro de esta historia que quiero analizar la obra de 3 artistas que fueron incluidas
en esta exposición de New Maternalisms, Maternidades y Nuevos Feminismos, que tuvo lugar en 2014 en el museo en el MAC, pero con una parte en el Bellas Artes de Santiago. Esta exposición es la segunda de una trilogía, ¿no? Que fue inicialmente como desarrollada por la académica y curadora canadiense Natalie Loveless, y por eso hay como este título también bilingüe, y es una exposición que se ofrece justamente como, bueno, visibilizar la maternidad en el campo laboral, el campo artístico, que ofrece pensar esta idea de maternidad compartida, y la relación filial que podemos como identificar entre madres y mujeres. Y de hecho es de esta relación que me gustaría empezar a hablar con las obras de Gabriela Rivera, que participó en la exposición, ¿no? Con esta instalación y esta trilogía de fotografías, Cría Cuervas, en la cual la artista posa con su hija, una de sus hijas y su madre, con las caras ocultas por esas máscaras que pueden ver en la parte inferior de la imagen, ¿no? Que son máscaras hechas con pieles de pavo y de pollo. Las imágenes, que no se ven tan bien aquí, pero pueden consultar en el sitio de la artista, abren evidentemente como una estética asquerosa, ¿no? Abierta, de una maternidad monstruosa, ¿no es cierto? Es una maternidad abierta a un encuentro transespecie, ¿no? Porque se tratan de pieles animales. Es una maternidad de consumo, ¿no? Hay un elemento canibalista en la presencia de esas caras de piel animal, pero que la artista asocia a un homenaje, ¿no? Y un reclamo a las maternidades. Y dice, ahí la cito, buscando poner en evidencia el mito de la victimización de las madres, esa madre a la que sacamos los ojos y de la que no agradecemos sus cuidados, ¿no? Entonces, como hay una reflexión sobre como este estatus de victimización de las madres, y efectivamente como de manera implícita una crítica de este mito del sacrificio, de abnegación de la madre, del cual nos hablaba Montesino, ¿no? en su texto sobre el marianismo latinoamericano. Sin embargo, tenemos que ver de qué manera como el monstruoso en las obras de Rivera pueden también empezar a ofrecer una lectura positiva, ¿no? De la maternidad como una suerte de emancipación justamente como de esta caja dorada, ¿no? En la cual como se pone la maternidad. Y aquí hay dos como referentes bibliográficos que me gustaría mencionar. Uno es un texto de Barbara Creed, que es un texto que examina la estética monstruosa de lo femenino y de lo maternal en particular en una serie de películas de horror, ¿no? Y el otro es un texto de Marie-Hélène Huet que habla de nuevo de la estética monstruosa de lo maternal como algo absolutamente anclado en nuestra cultura occidental, ¿no? Y se refiere a Aristóteles como uno de los primeros pensadores en definir primero lo femenino como la excepción o la transgresión de la norma, ¿no? El resultado de una mutación, de un problema genético que está aún más presente en el embarazo. Aristóteles está muy complicado con el embarazo, ¿no? Lo ve como una necesidad, pero como una necesidad realmente como problemática y que hay que controlar, ¿no? Porque son nuevos meses de gestación en el cual la razón, el logos masculino no puede intervenir, ¿no? en esta relación feto-madre, y un momento entonces que para Aristóteles ya representa el inicio de esta idea de lo maternal como un peligro social.
Y esta idea entonces del embarazo como, o sea, de lo femenino, de lo maternal como peligro, se va a ver aplicado incluso en nuestra cultura popular. Por eso hacía una referencia a la película Alien, ¿no es cierto? En la cual podemos ver que el peligro empieza en el momento en el cual la fuerza alien penetra en ¿cómo se dice? Spaceship. En la nave espacial. En la nave espacial, gracias. Y penetra en los cuerpos, particularmente los cuerpos femeninos. Entonces el peligro social como este momento en el cual se mezcla incluso como el parto, la penetración, y la manera en la cual en la película la protagonista termina como sacrificándose, ¿no? Porque está justamente como habitada de una fuerza malignante, y al mismo tiempo la manera en la cual como esta monstruosidad puede también permitir repensar como esta actuación del nacimiento, ¿no es cierto? Y algo que hasta un cierto punto me fui un poco más lejos, pero podemos ver como activado en las obras de Rivera, ¿no? En esta idea de un mundo además puramente femenino, en el cual los afectos se arman más allá de una intervención masculina, de hecho. Voy a pasar un poco más rápido porque parece que ya. La segunda obra de la cual quería hablar es Primeras Palabras, de Catalina Bauer, que fue un trabajo desarrollado con la bailarina Amelia Ibáñez, y que es un trabajo en el cual, a través de un video performance, las dos artistas actúan palabras con sus cuerpos, palabras sencillas, dar, mapa, mamá, y es una performance que interpretó en este texto como una manera también de pensar el cuerpo maternal más allá justamente de este receptáculo de gestación, y darle un peso que tiene que ver con el aprendizaje verbalizado, ¿no? Es decir, cómo el aprendizaje verbal se puede también ver encarnado en el cuerpo maternal. Algo que podemos vincular con otra performance de Catalina Bauer, que es el Panacea, en el cual la artista mima la producción de pan, pero sin la presencia de los ingredientes necesarios para hacer pan, es decir, sin harina, sin agua, y que invita a pensar como esta idea de esos gestos como memoria encarnada, que tienen que ver con lo femenino y que podrían ser visto como una lectura esencialista, pero que en la ausencia de los ingredientes pueden también entenderse como un elemento como liberador. Por otra parte, no tendré tiempo de mencionarlo, pero esta idea de panacea tiene como un referente alquimista, y permite también pensar como este cuerpo maternal como receptáculo de transubstanciación en relación al acto creativo. Y para terminar, la obra de Jimena Somoza, que es una obra que reflexiona sobre como esos vínculos transgeneracionales, obras hechas con pelo del artista, pelo de su hija y pelo sintético blanco que simboliza a su madre, una instalación que va a venir a pensar los lazos transgeneracionales aquí en un universo absolutamente femenino, ¿no? Y que como permite una continuación de una reflexión sobre el pelo que Somoza había empezado con otra obra, que es el Daily Pieces, en el cual el pelo está asociado a lo femenino, pero un femenino que
como residuo, y un femenino que problematiza, que complica de nuevo como las lecturas doradas, ¿no? del cuerpo maternal. Lo voy a dejar aquí, pero si leyeron el texto, ¿no? En una segunda parte quise como tratar de ver cómo esas obras pueden problematizar las discusiones actuales sobre el feminismo, tal como se formularon durante los movimientos de mayo de 2018 en Chile. Así que es un elemento que podemos retomar en la conversación que tenemos ahora. Bueno, muchas gracias, Sofía. Un aplauso para la presentación. Bien, vamos a dar inicio a esta conversación. Sin primero agradecer estas importantes como lecturas que nos has dado sobre, digamos, dos momentos quizás dentro de la historia del arte reciente en Chile. Un momento que, si bien se ha trabajado muchísimo, nunca deja de sorprendernos con las revisitaciones o las relecturas que puede tener, y específicamente también desde los, digamos, desde los lugares no cómodos sobre los cuales se ha ido trabajando históricamente. Creo que una de las cosas interesantes acá es que a partir de los archivos, de los documentos, de las fuentes, nos permite también reelaborar posibles lecturas en función también de nuevas corrientes de pensamiento, y en eso también creo que es muy también aportativo lo que tú realizas en función de incorporar la teoría de los afectos, de incorporar también la posibilidad de las lecturas poshumanistas también, o ciertas como nociones que van articulando y generando aperturas simbólicas y también críticas a estas obras que parecen ser tan canónicas y que a veces son difíciles como de tomar, como que ya están como inasibles, ¿no? Que parece como, ¿cómo vamos a hablar de inversión de escena, o cómo vamos a hablar del camión de leche en el carro? Claro, puntualmente acá creo que Sofía abre un poco esa posibilidad tomando un elemento muy claro que viene a ser el elemento de la leche, y ahí voy a ofrecer quizás una especie como de apertura sobre ese elemento que a veces puede ser complejo para pensar esta relación quizás con cierta noción del fluido, ¿no? Porque por un lado Cecilia Vicuña realiza esta operación, ¿no?, de reinterpretación de la leche en función de esta situación casi criminal, ¿no?, que sucede en Bogotá, ¿no? Estos niños mueren, ¿no?, a partir de leche envenenada que estaba mezclada con pintura en Bogotá, ¿no? Entonces, frente a tu lectura del inicio de la leche, pensando en esa relación muy bonita que en un momento das, ¿no? Es decir, bueno, la leche es un contacto de comunicación no verbal, señalas, ¿no? Como un intento en la obra del K de verbalizarlo, ¿no? Pero justamente lo de Vicuña viene a abrir un campo inverso, donde justamente esa comunicación no verbal o ese lugar del afecto termina envenenando gente, o sea, es decir, termina provocando un efecto inverso a lo que se estaba realizando en Chile, es decir, la leche como veneno, ¿no? Es decir, justamente el nexo materno, ese nexo, esa conexión madre niño niña se vuelve un efecto contaminante, doloroso y mortal. Y por otro lado, en esa lectura de la comunicación del nacimiento materno, pensar también en otra cuestión que a mí me hace mucho sentido y que también, y aquí me salgo un poquito de la conferencia en sí, pero porque además señalo que también Sofía está curando una exposición ahora en el Espacio Il Posto sobre relaciones de lecturas y análisis de obras queer, también feministas, y trabaja con una serie de obras que vinculan la noción de la pietà. La pietà parece ser también en el arte chileno otra noción también que vincula esta lectura a lo maternal, la pietà. En el caso puntual, si no me equivoco, es la obra de Lepe, la obra de Dávila, ¿no? El dibujo de Dávila, y Juan Pablo Langlois, ¿no? Pero también podríamos buscar una serie de otras posibles pietas, ¿no?, dentro de la vanguardia en Chile.
Y la pietà justamente vendría a ser esta idea de la madre soportando, ¿cierto?, el cadáver del hijo. En ese sentido, el punto de conexión ya no es con este neonato, sino con un hijo ya maduro, muerto, soportado, ¿no? Quizá en ese sentido, ¿cómo tú podrías ver estas ideas quizás de conexiones un tanto religiosas por un lado, o que generan ciertas metáforas sobre lo religioso, con esta otra noción también de lo prístino o lo impoluto que vendría a ser la leche como un símbolo, ¿no? No sé, una abierto, o dejo también. Gracias, Sebastián. Sí, absolutamente. Yo creo que hay efectivamente como además como un itinerario interesante en hacer en relación a la leche, entre como la leche de Cada en América Latina, la leche Gloria, ¿no?, en las performances peruanas, y efectivamente como la intervención de los taros, y la de Cecilia Vicuña en Bogotá. Y efectivamente como yo creo mostrar a través de la lectura de Vicuña como una leche artificial, ¿no?, una leche neoliberal, una leche como producto de la corrupción, pero que tienes razón, no lo había pensado, pero lo podemos como vincular también con un queering de la leche, ¿no? Y la manera en la cual en la pietà, si muchas veces no está la leche, está la sangre, están las lágrimas. Exacto. Es decir, como otros flujos corporales, ¿no?, que vienen también a como a problematizar la relación mujer, o sea, madre y hijo, en el caso del Cristo, y la inversión de cambios. De hecho, hay un libro interesante sobre la manera en la cual en la estética medieval Cristo estaba invitado a ser pensado como madre, porque estaban vinculándose todos esos flujos de las lágrimas, de la sangre y de la leche, como dicen, flujos de sacrificio, de abnegación, que no están presentes en la obra de Langlois, que podría estar a través de otro flujo que sería el semen en las pietas de Dávila. Y también en la de la Nelly con Dávila, ¿no? Cuando se soporta, sí. Creo que algo mencionaste en la presentación. Exactamente, una obra que me interesaba incluir y al final decidimos no incluirla, que era una fotografía de la pietà, ¿no?, de la performance de Richard con Dávila y Lepe. Y Lepe. Sí. Bien. Preguntas, comentarios. Bueno, quiero felicitar nuevamente. Vamos a ser el felicitador oficial de la escena. Me sumo a las palabras de Sebastián a decir que, claro, hay tanto todavía por decir que es increíble que uno pueda seguir como planteando perspectivas. La verdad es que no sabría si ordenarlo como una pregunta, pero anoté algunas cosas que creo que especialmente como de la primera parte, porque me pareció que, claro, un poco más complejo, por lo menos desde mi punto de vista, cómo situar la maternidad en relación a la leche en el trabajo del Cava, cuando siempre, porque no es que sean opuestos, pero siempre lo he pensado algo mucho más que ver con industria, algo mucho más que ver con lo animal incluso, y no necesariamente no lo había pensado desde ese punto de vista, y me parece que, claro, es interesante. Y en ese espectro, claro, están hablando de una referencia que tiene que ver con lo religioso, y claro, la leche ahí está atada a un cuerpo humano, digamos, mientras que en la obra del Cava está atada a una cuestión que tiene que ver con la industria, y yo pensaba, y pienso que muchas de las obras que estaban haciendo, pienso que las cosas que estaba haciendo el Cava, o si uno tomara figuras del Cava y las pudiese como disgregar y separar y ver las trayectorias, vería algún interés quizás más cercano a lo religioso, por ejemplo en Zurita, y uno cercano, o un interés incluso en Juan Castillo, por ejemplo, mucho más a lo animal. Juan hace una obra del 82 que es justamente ir a un matadero y hacer que la tela o el plástico soporte un fluido animal que está arrojándose, que es sangre, digamos.
Entonces como que en esa órbita, claro, pensaba de qué manera poder no excluir una mirada u otra, sino como tratar de integrarla, digamos, porque la genealogía que son completamente complementarias, la genealogía de la relación con la carne o la relación con la leche, pueden estar muy imbricadas. Una para mí tiene que ver, como dices tú, con la maternidad, o con el alimento, y creo que la relación con la comunicación efectivamente es algo súper interesante, especialmente en esos años. Pero me preguntaba cómo todas esas cosas podrían convivir en algo que tiene como una vuelta tan compleja como la vida y la muerte. Entonces ya, batalla. Y por otro lado pensaba en una cuestión mucho más sencilla, que era como al ver las imágenes que tú mostrabas del CAD, o al ver como la secuencia, pensaba en la maternidad entendía más como rol, pensando por ejemplo en el trabajo de Alicia Vega, cuando va a hacer como la enseñanza, que también tiene que ver con una cierta comunicación, y es un contexto muy parecido, un tipo de registro muy parecido, un tipo de obviamente entorno urbano muy parecido, pero la aproximación es totalmente distinta, porque claro, tú ves cuando uno ve el video del Cava, realmente son como marcianos aterrizando en un contexto. La gente no hay te le pasan la bolsa, puede vaciarla y ellos se llevan la bolsa. Entonces, claro, es bien especial, por eso que pienso siempre en la industria, porque la bolsa está marcada como un cuerpo que está marcado industrialmente, el rito del que tú hablas. Para mí me resulta todo eso, especialmente esa obra, me resulta muy artificial, como decías tú, muy artificial, como todo lo que produce, digamos, muy artificiosa, digamos, por ende muy industrial en ese sentido, digamos. Y nada, es algo que estaba como pensando mientras tú presentaste. Y claro, cuando mostraste la obra de la Gloria Camiroaga, creo que ahí hay un contexto súper interesante que al poner ese tipo de obras en relación, claro, la imagen de lo blanco y todo eso, bueno, podrías, pero daba felicitaciones. Muchas gracias, felicitador oficial. Sí, por supuesto. Sí, acá, por acá. Espera, para no salir del mismo tema. ¿No? Damos Sí, yo me tengo que ir, soy madre, tengo que ir. Sí, súper interesante tu precisión, porque también yo tenía algo que decir al respecto, que finalmente la leche, el queso, todos tus derivados sucedáneos del animal, sobre todo que vienen de la leche, son de vacas violadas, o sea, la industrialización, o sea, no hay tampoco que dejar de ver eso, o sea, toda esa industrialización que ya es súper perversa y mucha gente prefiere ir al supermercado y comprarla y no. Creo que también tiene mucha relación también con muchos feminismos que son antiespecistas, que también quizás si tú estás haciendo como un poco el link con los feminismos, quizás también es interesante como ahondar un poco en eso. Bueno, a mí el tema del CADA en realidad a mí no me interesa mucho, siempre lo digo en todas partes, obviamente que es parte de la historia, qué sé yo, pero yo también he hecho investigaciones en torno a estos periodos de la historia, con estos devenirs de ser madre y la disidencia también de ciertas madres, y te recomendaría, si es que tú no lo sabes, ver El edificio de los chilenos, que está en YouTube por si a alguien le interesa, que es un documental de Macarena Aguiló. Bueno, no me voy a extender, pero en realidad es como, creo que es súper importante tener esa visión, porque claro, no está en la historia de las artes acá en Chile, pero es algo que está muy debajo y que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo tú, y hay una ruptura, y bueno, es un documento súper importante porque ella le hace entrevista a todos estos niños que ya son adultos, en el 2010, de cómo ellos fueron exiliados, ¿cierto? Y vivieron en un edificio en Cuba, qué sé yo. Entonces creo que también es interesante ir también por estas ramificaciones y no solamente quedarse como con esta historia oficial, que en realidad ya es como, desde mi perspectiva, está como muy trillada. Creo que también dentro de los referentes, como hacer un pimponeo, es súper interesante también hablar de la obra de Mónica Mayer, que es bueno, ella es un ícono y es la primera como feminista en Latinoamérica.
Entonces creo que es súper importante también hablar sobre su obra, porque también está de alguna manera situada en esta historiografía que estás haciendo tú. Porque claro, o sea, el arte radical de los 70 creo que no tenía mucho que ver con lo que estaba pasando acá, o sea, son contextos totalmente súper diferentes. Entonces, bueno, obviamente Mónica Mayer también viene de allá, o sea, ella también se hizo feminista yendo al Women's Building y todo eso, pero creo que también es importante rescatar todos estos contextos latinoamericanos también, porque también ellos tuvieron la matanza de Tlatelolco en el 68, entonces creo que también hay un paralelo latinoamericano en realidad también como súper efervescente en esa época. Bueno, eso. Muchas gracias. Tal vez voy a responder al tiro, ¿ya? Si tienes que ir. Sí, absolutamente. Lo que dices sobre como repensar la maternidad feminista, ¿no? O pensar una idea de maternidad feminista en relación a la historia del arte, tiene que ver con rescatar historias invisibilizadas, que podrían ser justamente las del edificio de los chilenos, y al mismo tiempo como ofrecer relecturas de historias ya conocidas. Y yo creo que aquí es lo que traté de hacer, pero absolutamente como al otro es completamente parte de una tarea de revisión historiográfica feminista. Y en relación a Mónica Mayer, absolutamente. Colaboró mucho con una investigadora norteamericana que se llama Erin McCutcheon, que escribió su tesis sobre lo materno en la obra de Mónica Mayer. Y tuvimos una sesión hace poco sobre maternidad en arte latinoamericano, maternidades de hecho, y absolutamente, yo creo que Mayer como a través de su presencia, no solamente en el arte, pero presencia mediática, estaba en la televisión en México, estaba hablando, se estaba burlando, tenía como esta famosa muñeca, ¿no? Había también aquí una cuestión de una misión pedagógica muy importante, que eso es muy importante, que sigue haciendo, absolutamente. No sí. quedó en el pasado y No, sigue claro, trabajando sí. y visibilizando a muchas artistas, sobre todo jóvenes. Absolutamente. Y eso es lo que no se hace acá, lamentablemente. Sí. No, Gracias a ti. Ahora retomamos a Sergio el contacto allá. No, igual voy a tomar lo que también planteaba ella, ¿sí? Sobre la leche y cómo el blanco tenía el otro color. La leche, de las 40 medidas de sabor Allende que hizo en los años 70, era el medio litro de leche. Primero para mujeres embarazadas, menores de fuertemente menores de 15 años, años 70, y niños prenatales, ¿no? Y lo implementó un médico que era muy joven, ¿no? Solimano, que tenía 25 años, ¿no? Y a partir, yo creo que lo que hace acá de alguna forma es reactivar una memoria en esa población donde fue destinada la leche, activa una memoria y logra como, porque cuando si uno ve los relatos de esos periodos, ese mandato de Allende fue decidor en términos de la industria lechera que estaba en la oligarquía, digamos, el monopolio de las grandes empresas lecheras, ¿no? Estaba en el campo y en la oligarquía. Y cuando lo primero que expropia digamos, la unidad popular son esas industrias lecheras que son el punto de alimento de las clases más bajas, ¿no? Y entonces, cuando va este grupo a entregar la leche, yo creo que lo que hace es activar esa memoria y lograr romper ese miedo. Eso es como una metáfora ahí. Pero la leche sigue ahí, está eso, y termina con una leche que se hace leche, que también es la performance de Marcela Serrano, cuando se tira pintura blanca, que también es una leche también que se adhiera al cuerpo, ¿no? En Marcela Serrano, la performance, si hubieran visto, ¿no? De Marcela Serrano, que hace una performance, también era artista Marcela Serrano, también hacía performance, eso ahí. Pero estaba haciendo esta imagen del blanco, ¿no? La leche, el paño, en el parto, la camilla, todo blanco. Y se termina ese blanco, ¿no? Ese blanco en el Bellas Artes, ¿no? Ese blanco, ese manto, se me termina con un paño verde. Ese blanco de la maternidad, lo veo ahora, se me termina visualmente en un paño verde, que es a favor del aborto. Pero, ¿cómo pasa ese blanco, ¿no? Ese tránsito del blanco al verde? Esa metáfora me interesa mucho, como trabajar en esa maternidad, digamos, de esa maternidad que el arte produce, ¿no?
El arte trata de ver ahí y termina con un verde expandido en toda la calle, ¿no? Con un verde expandido. Esas dos metáforas me interesan, el blanco y el verde ahora. Eso, nada. Yo quería continuar con lo que habla Sergio sobre esta imagen del museo, como volví a ver los videos hoy día y recordé, o sea, que cuando el museo era importante, era como un padre importante que validaba, o ese frontis, las obras. En el fondo ahora estamos como todos medio guachos hace harto tiempo, ¿no? Con esa figura que ya no es el lugar donde pasan las cosas como importantes, el frontis del museo. Y también volviendo a Para no morir de hambre, al final del video es como una especie, están en la galería y hay un encuadre muy raro donde no se encuadra al artista y él dice como un comunicado como estamos acá por dos necesidades simbólicas, y creo que las otras necesidades no sé si son como, no sé si simbólico y material o espiritual y material. Hace este vínculo, justamente este paralelo entre la leche como nutrimiento físico y la necesidad del arte de nutrir también, como y en realmente. ese momento, sí. Pero lo importante como en pensar la imagen, esa imagen como materialidad, como la poca autoconciencia que ahora tendría hasta como un cabro joven con su celular, como la relación entre el que está actuando y el que está documentando, porque el encuadre es como súper raro, y también como el titubeo en la voz de quién está como ahí, es como la primera acción y como súper como, no sé, hay una cosa interesante en ese momento, como la gran relectura que se hace después de estos cabros jóvenes que como que se lanzan en una cuestión como, no sé, eso. Sí, algo casero de hecho, ¿no? Sí. Ana María, No sé. ¿no quieres intervenir? Perdón, era un comentario. Chao, que estés muy bien, muy amable. O sea, yo tengo varias respuestas para Ignacio y Sergio, pero tal vez como tomo... Si quieres, sí, vamos por la... ¿Sí? Bueno, tal vez, no, un comentario en relación a esta idea de la industria, y efectivamente como es un punto muy importante, yo creo, porque hacía parte de la imagen inicial que tenía Zurita cuando se desarrollaron esos proyectos, ¿no? Tenía como esta imagen poética de la vaca sacrificada, ¿no? Y aquí efectivamente podremos ver un vínculo, tal vez a través del referente religioso, sino de la pieta, ¿no es cierto?, de la vaca sacrificada, pero en términos masivos, serial, ¿no?, a través de la industria, ¿no?, la neoliberalización de los flujos de sociedades y de empresas durante la dictadura, y el cuerpo materno. Y efectivamente yo no veo la performance del Cara como necesariamente como un ejercicio pedagógico como se hizo en otras ocasiones en Chile, pero una manera de movilizar y de problematizar esta cuestión de la materialidad, de una materialidad industrial que se puede como ver de manera reencarnada hasta un cierto punto, a través de esta leche industrial que puede servir otras finalidades al final, que son finalidades creativas, soportes creativos, aunque estoy de acuerdo contigo, hay un elemento absolutamente artificial en eso, y al mismo tiempo, como dice Sergio, un elemento no sé si es nostálgico o ingenuo, pero efectivamente de querer cumplir una promesa, ¿no?, que puede parecer como algo, sí, casi inocente, ¿no?, pero que estaba presente también. Y en relación a la performance de Marcela Serrano, y efectivamente de como esta complementariedad blanco-verde, sí, o sea, el blanco es también el blanco del blanqueamiento cultural, ¿no?, durante la dictadura, es el blanco virginal, ¿no?, son significados que son también negativos en relación a una maternidad feminista, y al mismo tiempo como este verde como una
maternidad deseada si existe, ¿no? Y bueno, es algo que no tuve tiempo de presentar, pero que está en como la segunda parte de mi segundo texto, pero que es también cómo activar la maternidad como una herramienta de lucha feminista. Absolutamente. Qué bueno que terminas de te iba a preguntar sobre eso, para darte oportunidad de que hables de esa última parte del texto que me parecía como bien interpeladora a las situaciones a la situación actual de la discusión. ¿Ah? Porque tú decías algo, o sea, te hacías cargo en esa última parte del texto a la que no te referiste ahora, de una cuestión que es como creo bien crucial para repensar el asunto, que es que hay una cierta tensión entre la maternidad y un desarrollo feminista como el que hoy día estamos viviendo. Y tú decías que esa tensión estaba dada por el hecho de que hay una cierta concepción de la maternidad que es conservadora, absolutamente conservadora, y que de hecho ha sido productivizado por los regímenes autoritarios y totalitarios y por los órdenes patriarcales. Y esa manera de pensar la maternidad suele ser lo que se nombra en algunos contextos cuando se dice maternidad. Entonces, pareciera como necesario, y es lo que yo vi como en la última parte de tu texto que no alcanzaste a desarrollar, como abrir un poco también la discusión sobre el concepto de maternidad para que podamos producir un desplazamiento, me parece que es lo que las obras están intentando también, de esa noción de maternidad que supone toda la lógica del sacrificio, del restablecimiento de los órdenes que se tramitan a través de la figura que conforma los cuerpos y los lenguajes, ¿verdad? A otros giros del concepto que pudieran efectivamente movilizar una discusión en la línea del planteamiento feminista, digamos, que me parece que ese sería como el giro que tú le estás dando a la revisión de estas obras, y que también bajo esa dinámica, bajo ese giro, estás mirando estas obras más antiguas, que como bien decía Sebal, te encuentro toda la razón en que es muy difícil visitarlas porque ya parece que todas las lecturas estuvieran como realizadas y cerradas. Entonces me gustaría que ampliaras sobre esta como suerte de dispersión o de desmontaje de la conceptualización de lo maternal, porque parece que fuera lo maternal único, indivisible, y estamos en presencia ahí de nuevas maneras de Sí, absolutamente. Gracias por eso, Ana María. Yo creo que hay totalmente una necesidad de repensar la maternidad en plural, de la misma manera que estamos repensando los feminismos, ¿no es cierto? Y en Chile existe una situación particular en la cual esos discursos feministas que vemos como reformulizado en los últimos años de manera muy positiva, no parece incluir realmente esta postura. Y ahí, bueno, imito como algunas hipótesis en relación a eso, pero yo creo que existe en particular una situación de coopción por dos lados opuestos. Un lado que es el lado antiaborto de la derecha política, que quiere como mantener esta como fosilización de la maternidad en un rol muy de subjetivación, ¿no?, doméstica, que sigue pensando en lo femenino como un riesgo social que hay que controlar a todo costo. Y por otra parte una lógica neoliberal de la maternidad o de la exposición, de la mostración de la maternidad, que es, yo creo, como lo al cual se refiere Meruane en su manifiesto contra los hijos, ¿eh? Porque lo que critica es la maternidad perfecta, la maternidad como de Instagram, de cierta manera, ¿no?, de nuestra época, y por eso veo como una puerta de reflexión propuesta por la creación artística,
¿no? Que tiene que entrar en este debate no para entregar como una respuesta dogmática, definitiva, sino que para ofrecer propuestas, de la misma manera que lo hizo como esta exposición en Maternalism, de la manera en la cual lo hace Soledad y Paula, ¿no? Con la próxima exposición que van a tener, ¿cuándo? En abril, Leaking Women, que es también una reflexión sobre la maternidad por parte de artistas que lo piensan artísticamente, pero incluyendo experiencias empíricas y personales. Como una manera justamente de salir de esta como crispación de la discusión en algunos círculos feministas, que me parece como restrictivo, absolutamente. Respecto a lo último que mencionaba, siento que el tema del aborto, más que hacer como una condena a las maternidades, yo creo que es sacar a la mujer dentro de esta posición como un cuerpo de reproductor-productor. Yo creo que se une mucho un poco lo que han hablado del tema de la leche, que al final la mujer se vuelve como una vaca lechera prácticamente, y que se une bajo las lógicas como de producción. Me acuerdo que había una parte que me llamó la atención del texto, que planteaban del final de la monstruosidad de la maternidad, o de que al final la mujer de cierto modo está haciendo una labor social al momento de tener una guagua 9 meses en su vientre. En ese sentido, y volviendo como a la primera idea, siento que no existe tanto en los movimientos feministas más actuales, universitarios, que es el que por lo menos he tenido más oportunidad de compartir. Más que existir una condena a la maternidad, es como de cierto modo desligar a este solapamiento entre maternidad y mujer como una industria productora y reproductora. Siento que va por ahí más que una condena así como a esta madre, y de hecho muchas veces siento que incluso potencia hacia una maternidad mucho más consciente y también mucho más liberadora que la maternidad como marianista que presentaba Montesino, ¿cierto? Sí, tienes absolutamente razón. O sea, primer punto, cuando hablo de maternidad, hablo siempre de maternidad deseada, ¿no? No tiene nada que ver con como la cuestión del aborto, ¿no? Que considero debería ser un derecho, ¿no? Para todas las mujeres. Y de hecho no lo veo como condena. No veo en los movimientos feministas actuales una condena de la maternidad, sino más bien una incomodidad. Y tal vez es una incomodidad productiva, ¿no? Que habría que como investigar y tratar de entender mejor, porque de hecho yo creo que la maternidad es una postura incómoda por esencia. Entonces como puede ser también una plataforma de reflexión feminista en relación a eso, pero no lo veo como una condena, es más bien un silencio, y me parece que este silencio hay que ver de qué manera llenarlo de varias voces, ¿no? De una postura plural que puede provenir de las artes o de otros campos, ¿sí? Yo me voy a sumar a las felicitaciones. Ay, sí. Yo voy a sumarme a las felicitaciones, sobre todo creo que la lectura desde esta como fantasma maternal de Ilkada me pareció súper interesante. Creo que, o sea, personalmente, a pesar de haber leído muchas veces y haber visto miles de veces los videos, nunca había hecho la relación de que todos tenían que ver con la leche, o sea, no había sido nunca consciente de eso. Y creo que es muy interesante darle la vuelta, y es muy rico como poder imaginarte como mirarlo como desde otra perspectiva. Hay algo que tiene que ver con lo que dijo Ignacio, que yo no puedo dejar de pensar, es la conciencia de los artistas de que están haciendo arte, y que tiene que ver con toda esa cosa como finalmente como industrializadora del acto, del performance y todo, que al final tiene que ver con que yo soy hijo del arte conceptual, quiero dejar un registro, entonces quiero guardar la bolsita y quiero hacer absolutamente todo, porque a lo mejor si tengo suerte un día eso va a estar en un museo, va a estar en algún lugar. No me puedo desprender de esa idea, ¿no? Y de lo que dijiste tú recién, hace muchos años, mientras yo estaba haciendo el magíster, tuve la suerte de poder hacer un trabajo de investigación sobre Miller Adderman Yukilis, y
Y algo que me resuena mucho lo que dijiste tú ahora es que tiene que ver como con la labor social. Finalmente ella, y tú lo mencionaste recién, lo que hace es como reivindicar la labor social que implica cuidar a un hijo, ¿cachai? Y tiene que ver con también cuidar la ciudad, que tiene que ver con muchas de parte de su obra, con cuidar el museo, con las labores de mantenimiento, digamos, ¿no? Y también hay algo, me hace pensar como también hay algo en las acciones finalmente del CADA que tienen que ver con una labor social en un momento en el que la sociedad parece haber sido dejada de lado, ¿no? Entonces, como cuando yo leí el título de tu escrito, lo primero que pensé fue en esta idea del cuidado, de la maternidad como cuidado, ¿no? Como desde la perspectiva de la leche, porque al final la leche materna en sí misma no es algo que uno decide producir, es un proceso biológico que ocurre, y de hecho que existe el miedo a que no ocurra, como en ese si hay o no hay leche, digamos, como de poder nutrir o no nutrir, pero que tiene que ver finalmente como con el darle cuidado a algo que no puede cuidarse por sí solo. Entonces lo vinculé y me parece que es una perspectiva súper interesante pensar en la sociedad, en ese contexto, en una sociedad que no tiene la posibilidad como de hacerse cargo de sí misma porque no están dadas las condiciones, ¿no? Entonces me pareció que están las bases ahí de lo que escribiste y aún yo creo que da para mucha discusión hacia otras perspectivas, ¿no? Pero dentro de ese fantasma en que lo pusiste, me pareció súper interesante. Sí. Gracias, Carolina. No, absolutamente la ética, como, de hecho hay un libro muy conocido que se llama La ética del cuidado, ¿no? De Carol Gilligan, que no hace como el vínculo directo con la maternidad, pero está implícito, ¿no? En esta idea de estar comprometido, no solamente las madres, ni siquiera como las personas que ocupan funciones maternales, pero como dices, como todo este inframundo del mantenimiento. Sí, sí. Alejandro, por allá. Hola, quería hacer que me llamaba la atención este aspecto de como las maternidades queer y todo. Quería hacerte como comentario que en su publicación de Galende de artistas experimentales, él hace una lectura como de la madre de las obras de Carlos Lepe y el trabajo de Patricia Marchal. Y los vincula obviamente como desde un lugar muy común del homosexual y su relación con la madre, que igual puede ser como un aspecto que se puede criticar de la publicación, pero es interesante cómo él toma desde ese aspecto como obras de estos dos como artistas, o en verdad un artista y un teórico que son como distintos sus trabajos, pero los vincula de esta forma. Entonces como que te lo recomiendo para que lo revises. Y también a propósito de lo mismo, el tema de una lectura más religiosa del tema de la madre que hace Dávila, como con su transformismo y su... Él mismo representa como una virgen travesti. La Biblia, sí. Eso. Eso sí, no sé si tú tienes algún comentario como cuáles son tus hipótesis con respecto a eso de maternidades queer y todo. Mira, la maternidad queer la estoy empezando a pensar en relación al contexto chileno. Yo tengo más como referentes internacionales en relación a la teoría de los afectos, ¿no? Hay varios textos que fueron publicados hace poco. Hay uno de Maggie Nelson que se llama Los Argonautas, que recomiendo porque es una maravilla. Es como un relato paralelo entre su experiencia a ella del embarazo y al mismo tiempo el proceso de transición por el cual está pasando su pareja, ¿no? Que está transitando desde un cuerpo femenino a un cuerpo masculino, que es un académico, no recuerdo muy bien su nombre, pero está traducido en español. Jack Halberstam. Sí. Maggie Nelson. Acaba de traducir Sexto Piso. Sí, de Jack Halberstam. Disponible en metales pesados. El único lugar que está, no, yo que me encanta, no, estoy de acuerdo. Y a preguntarte eso también. Pero es un texto muy interesante en relación a eso, es como abrir esos procesos de gestación más allá de la procreación maternal, ¿no es cierto? Y girocéntrica, y pensarlo, por ejemplo, en relación a esas experiencias de transición, ¿no? de un género a otro.
y que puede hacer resonancia también al texto de Paul B. Preciado sobre su transición también, que tiene elementos que hacen resonancia con una experiencia de embarazo, ¿no? De cierta manera, y que abren de nuevo esta idea de la identidad como algo fijo que se ve completamente puesto en riesgo por la experiencia del embarazo. Es algo que podemos ver en otras experiencias también. Y en relación a obras, yo pienso siempre en los trabajos de Catherine Opie, ¿no? Esta fotógrafa norteamericana, que tiene en particular como un díptico muy fuerte. En el primero se ve a ella en un traje de bondage, ¿no? Tiene como tiene una escarificación en el pecho que dice perverts, y en otra fotografía tomada algunos años después, en el cual está dando pecho a su hijo, y que es como una representación casi como madonesca, ¿no? de la maternidad, pero al mismo tiempo sigue la inscripción, ¿no? Y de nuevo esta idea como de un palimpsesto de identidades que no se niegan, y que culminan en unas maternidades más complejas que pueden incluir, entre otras, las maternidades queer. Hay un proyecto muy interesante que a lo mejor ya conociste, que se llama Futuridades Maternales, es una página web, futuridadesmaternales.com, y es una teórica española que se llama Luisa Fuentes Guasa. Sí. Y ella empezó a organizar esta página web en relación a experiencias de maternidad absolutamente, digamos, transgénero, si lo puedo decir desde ese término, pero de padres, digamos, hombres, mujeres, y ha ido creando un seminario. La Luisa vive en Madrid, pero creó un seminario que se está dando en el Reina Sofía cada cierta cantidad de tiempo, donde se discute básicamente este tema, que es como cuál es la experiencia de la maternidad, no necesariamente desde el punto de vista como materno de la madre, mujer, sino como desde esos otros posibles lugares, ¿no? Y de la adopción, como todo eso, me parece que es súper interesante, es una lectura muy en el momento como de hoy de lo que está ocurriendo. Sí. Hay una película que salió recién, también no recuerdo el nombre, pero de un hombre, o sea, de un protagonista que decidió ser hombre, pero que tiene todavía como un aparato sexual femenino, y entonces se embaraza. Toda la experiencia también de vivir la experiencia como hombre, que es interesante. Sí. Bien, Sergio, muy breve porque... No, quería hacer la cosa sobre volver a un punto que decía Ignacio, que explicó en términos de lo artificial de intervención que hace el cada la leche. Yo creo que toda performance es registro, es decir, entonces si sale bien o mal o bueno, pero yo creo que la performance es registro, así que que verá eso, no toda performance es registro. Y con respecto a eso, la pregunta es, frente a estos cuerpos, ¿no? Que sobre el concepto de maternidad, ¿dónde comienza o termina maternidad? Frente a ese tema, entonces. Frente a la adopción, frente al yo puedo encargar un embarazo, puedo comprar un embarazo, puedo negociar. ¿Dónde comienza y dónde termina la maternidad? ¿En qué momento eso? ¿En qué momento se industrializa la maternidad? No, ya está, pero sí, claro. ¿en qué momento? Yo creo que estas figuras del arte probablemente son las últimas que están hablando sobre ese tema, probablemente, porque las artistas jóvenes van a hablar probablemente de la maternidad en otro espacio. Esa es la pregunta, entonces, ¿dónde empieza o dónde termina ya la maternidad? O sea, ¿no? Probablemente sea una investigación que va a terminar en un momento, pero entonces ya ahí, ¿no? El hombre también va a entrar en una maternidad. Pero por eso quiere ser una redefinición, claro, de lo que decimos. Claro, porque también entra en la maternidad el hombre, ¿no? O se le llega la maternidad también. Al momento de tener, claro, es como raro. Entonces, todo eso va a tener que entrar en una dinámica de movimientos que va a ser ahí. Entonces, creo que esos artistas que vemos ahora pasa con la historia del arte, ¿no? Pero el tema ya es cómo empieza a cerrarse ahí. Y como parte ahora de una nueva maternidad. Bueno, que la gran performance esta de la tela verde abre otra performatividad.
Bueno, justamente Pensar la maternidad. estos seminarios son un poco, la idea es relevar esos, digamos, panoramas un poco, digamos, encauzados, encaminados sobre ciertos temas para poder abrir y ejecutar justamente nuevas posibilidades de apertura, mirada, signos críticos, ¿no? Sofi, no sé si quieres cerrar con algo porque estamos en la hora. ¿Quieres dar alguna última consideración, no? Algunos agradecimientos a todos por su atención y por sus comentarios. Ha sido como un desafío primero presentar en español, pero también presentar este trabajo que todavía está en proceso, pero es como estoy beneficiando mucho de sus comentarios y de este proceso de reflexión colectiva, así que gracias. Yo antes... Bueno, agradecer nuevamente a Sofi y antes de despedirlos quería invitarlos a visitar una vitrina que tenemos con algunos documentos donde hay obras de Mónica Mayer, de Radical Women, donde está Serrano, el CADA, etcétera, que pueden visitar acá y nada, eso, muchas gracias.